Llévense esta porquería de aquí, que mis invitados no vinieron a comer sobras llenas de bacterias de una vieja que ni puede sostener una cuchara. Mírenle las manos. Si parece que la comida la amasó el mismo diablo con ese temblor que da asco. Eso fue lo que el desalmado de Braulio le gritó a doña Mercedes mientras volcaba con violencia la olla de barro con el guiso de bodas, dejando que el esfuerzo de 3 días de trabajo se desparramara por el suelo, mezclándose con el polvo y las lágrimas de una madre que solo quería darle el último gusto a su hija. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, acerquen una silla y dejen que el alma se les estruje un poquito, porque la historia de hoy nos recuerda que el orgullo es un palacio de cristal que se quiebra con el primer soplo de la verdad. La tarde en el Valle de San Lorenzo caía con un peso cobrizo, ese sol de los venados que parece que quema pero que en realidad está despidiendo la luz, y en la casona de los ventanales altos, el bullicio de la fiesta de bodas de la joven Lucía con el ingeniero Braulio opacaba el canto de las chicharras. Mercedes, en un rincón de la cocina, intentaba con un valor sobrehumano controlar el movimiento involuntario de sus dedos, ese baile maldito que la vejez y la enfermedad le habían impuesto, pero que no le quitaba el sazón que durante décadas alimentó a todo el pueblo. Ella había vendido sus 2 únicas vacas para comprar los ingredientes más finos, había pasado noches en vela picando las especias con una paciencia de santa, solo para que su hija, que ahora vestía de encajes y sedas, no se sintiera avergonzada de sus raíces. Pero el ingeniero, hombre de ciudad que despreciaba lo que no podía comprar con cheques, vio en el temblor de Mercedes una mancha para su linaje de apariencias. El silencio que siguió al estrépito de la olla cayendo fue más doloroso que un grito. Los invitados, vestidos de gala, miraban con una mezcla de lástima y morbo como la anciana se arrodillaba para intentar rescatar al menos un poco de aquel pan que ella misma había horneado con tanto amor, mientras Braulio la miraba desde arriba, con la barbilla en alto y un corazón que parecía hecho de la piedra más fría de la cantera. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que la justicia nos encuentre siempre unidos. Lucía, atrapada entre el amor a su madre y el miedo a su nuevo esposo, bajó la mirada, dejando que el silencio fuera el cómplice más amargo de aquella humillación, mientras Mercedes, con la dignidad que solo dan los años de trabajo honrado, se puso de pie. Se limpió las manos en su delantal impecablemente blanco y salió de la cocina sin decir una sola palabra, pero con el pecho cargado de una tristeza que hacía que el aire mismo pesara. Afuera, el campo se extendía inmenso, testigo mudo de tantas injusticias, y el aroma de la tierra seca empezaba a mezclarse con el humo de la leña que todavía ardía bajo las hornillas ahora vacías. Mercedes caminó hacia su pequeño jacal, sintiendo que cada paso era una sentencia, pero en su interior, una paz extraña empezaba a germinar, porque ella sabía que cuando se escupe al cielo, tarde o temprano la cara se mancha. En la fiesta, Braulio ordenó traer comida comprada en la capital, platos refinados con nombres extraños que los campesinos no sabían pronunciar, riéndose de la vieja temblorina como si fuera un chiste de mal gusto, sin darse cuenta de que en su soberbia estaba cavando el pozo donde caería su propio prestigio. La noche cerró sus ojos sobre el valle y las estrellas. Pequeñas medallas de plata en el manto de la Virgen observaban como en la casona el banquete seguía entre risas huecas, mientras en la casita de Mercedes, una sola vela iluminaba el rostro de una madre que rezaba, no por venganza, sino para que el destino no fuera tan cruel con los que no saben lo que hacen. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes y el campo no perdona el desprecio. El banquete de ciudad, transportado bajo el sol ardiente y preparado sin el alma que da la honestidad, escondía en sus salsas finas un veneno que pronto empezaría a cobrar su precio. Mientras Braulio brindaba por su éxito y por su nueva vida lejos del atraso de los cerros, un retortijón de dolor empezaba a gestarse en las entrañas de los presentes, marcando el inicio de una justicia que no vendría de los hombres, sino de la misma tierra que Mercedes había bendecido con su esfuerzo y que Braulio había insultado con sus palabras de hiel. El brillo de la luna iluminaba el camino de piedra por donde Mercedes se alejó, y en el silencio de la madrugada, los primeros gritos de auxilio empezarían a romper la calma, demostrando que al final del día, todos somos barro y que no hay traje lo suficientemente caro para cubrir la desnudez de un alma sin piedad. La luna, blanca y fría como un plato de porcelana vieja,
Fue testigo de cómo las risas en la hacienda San Lorenzo se convirtieron en lamentos que hacían eco en los barrancos. Lo que Braulio llamó banquete de altura se había transformado en una trampa de dolor que retorcía las entrañas de hasta el más pintado. Uno a uno, los invitados comenzaron a doblarse sobre las mesas de manteles largos, soltando las copas de cristal que se hacían añicos contra el suelo, mientras un sudor frío y una palidez de muerto cubría los rostros de aquellos que horas antes se burlaban de la sazón de doña Mercedes. El ingeniero, con el orgullo herido y las tripas hechas un nudo de fuego, intentaba dar órdenes a los gritos, pero su voz se quebraba como una rama seca, dándose cuenta de que su dinero no podía detener el vómito ni la fiebre que subía como una marea maldita. La comida traída de la ciudad, descompuesta por el calor del camino y la falta de respeto a los tiempos de Dios, estaba cobrando una factura que no se pagaba con billetes, sino con la misma humillación que él le propinó a la anciana. Lucía, pálida como un lirio marchito, lloraba abrazada a una columna, sintiendo que el desprecio hacia su propia sangre estaba maldiciendo su noche de bodas, mientras veía como su flamante esposo se arrastraba por el suelo buscando un poco de agua. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el desenlace de esta lección de vida. Braulio, en su desesperación, mandó llamar al médico del pueblo vecino, pero los caminos estaban cortados por la crecida del arroyo y la noche se tragaba cualquier esperanza de ayuda moderna. Fue entonces cuando el viejo capataz de la hacienda, un hombre que conocía el peso de la lealtad, se acercó al ingeniero y le susurró al oído que la única que conocía el secreto de las hierbas del monte, la única cuyas manos, aunque temblorinas, sabían calmar el fuego de las tripas, era la mujer a la que él había llamado mugrosa. La soberbia de Braulio luchó contra su miedo, pero el dolor fue más fuerte. El hombre que se creía rey del mundo tuvo que aceptar que su vida dependía de la vieja de las obras. Mientras tanto, en su jacal, doña Mercedes no dormía, estaba sentada frente a su fogón, acariciando con sus dedos inquietos un manojo de estafiate y manzanilla amarga, como si supiera que el destino la llamaría a rendir cuentas de su bondad. El viento trajo hasta su puerta los gritos de la casona, y aunque el insulto todavía le quemaba en las mejillas como una bofetada fresca, Mercedes no sintió rencor, porque el corazón de una madre es un pozo de perdón que nunca se seca, por más que le tiren piedras. Braulio, incapaz de caminar, tuvo que ser cargado por los peones en una parihuela de madera, descendiendo por el camino de piedras hasta la choza de barro, con la cabeza gacha y el alma hecha jirones de vergüenza. Al llegar frente a la humilde puerta, el silencio se apoderó del grupo. Ahí estaba ella, la mujer de las manos que daban asco, iluminada por el resplandor de la leña, esperando con la medicina lista antes de que ellos pronunciaran palabra alguna. La mirada de Mercedes se cruzó con la de su yerno, y en ese choque de mundos, el ingeniero comprendió que la verdadera bacteria no estaba en las manos de la anciana, sino en su propia lengua viperina. Ella no pidió disculpas, ni se regocijó en la desgracia. Simplemente acercó un jarro de barro con el brebaje humeante y, con ese temblor que él tanto criticó, se lo llevó a los labios para salvarle la vida, demostrando que las manos que amasan el pan con amor son las mismas que Dios usa para sanar a los ingratos. Cada sorbo de aquella pócima amarga era un clavo que cerraba el ataúd de la arrogancia de Braulio, mientras la noche avanzaba y la justicia divina empezaba a limpiar, no solo los cuerpos, sino los corazones manchados de San Lorenzo. El amanecer en San Lorenzo no trajo el canto habitual de los gallos, sino un silencio sepulcral que solo se rompía por el crujir de la madera vieja en la choza de doña Mercedes. El brebaje ancestral, amargo como la verdad y efectivo como un milagro, había comenzado a obrar en el cuerpo de Braulio, quien yacía tendido en el suelo de tierra de la cabaña, cubierto por una manta de lana áspera que olía a humo y a hogar. Mientras la luz del sol empezaba a filtrarse por las grietas de las paredes de adobe, el ingeniero abrió los ojos, sintiendo que el fuego de sus entrañas se había apagado, pero que un incendio nuevo, el del remordimiento, le consumía el pecho al ver a la anciana sentada a su lado, luchando contra su propio temblor para mantener una compresa húmeda sobre su frente. Lucía, que había pasado la noche de rodillas rezando en un rincón, se acercó a su esposo con el rostro bañado en lágrimas,
dándose cuenta de que la corona de reina que Braulio le prometió no valía ni un grano de maíz frente a la corona de espinas que su madre había llevado con tanta dignidad. El hombre que ayer se sentía dueño de la tierra y del destino intentó incorporarse, pero la debilidad de su cuerpo era el reflejo de la flaqueza de su espíritu. Tuvo que mirar hacia arriba, desde la humildad del suelo, para encontrarse con los ojos de Mercedes, que no tenían rastro de odio, sino una paz que le resultó insoportable. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita porque el perdón es el acto más valiente que existe. Braulio, con la voz hecha un hilo de polvo, intentó articular una disculpa, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Esa misma garganta que horas antes había escupido veneno sobre la mujer que hoy le devolvía el aliento. Mercedes, con una ternura que solo se forja en el sufrimiento, le puso una mano temblorosa sobre el hombro y le susurró que no hablara, que el barro ya estaba seco y que el agua nueva siempre limpia el camino. Afuera, en la hacienda El Esplendor, los invitados se recuperaban lentamente, vagando por los jardines como fantasmas avergonzados, mirando las mesas de lujo ahora cubiertas de moscas y desperdicio, entendiendo que el banquete de la soberbia siempre termina en hambre. Braulio finalmente pudo ponerse de pie, apoyado en el brazo de su esposa y en el de la suegra a la que llamó Bacteria, y mientras caminaban de regreso a la gran casona, ordenó a los peones que no tiraran la olla de barro rota, sino que la enterraran bajo el gran roble de la entrada como un monumento a su propia ignorancia. El dinero de la boda se había esfumado en medicinas y limpieza, el prestigio del ingeniero se había manchado para siempre en las lenguas del pueblo, pero bajo aquel techo de tejas rojas, algo había cambiado. La silla de honor en la mesa principal ya no era para el invitado más rico, sino para la mujer de las manos inquietas. Mercedes volvió a su cocina, no como servidumbre, sino como la matrona de una casa que por fin aprendió que el sazón de la vida no está en las especias caras, sino en el respeto a la sangre y al sudor de quien nos dio el ser. La justicia divina no le quitó la vida a Braulio, le quitó la venda de los ojos para que viera que la verdadera grandeza se amasa con humildad y se sirve con manos que, aunque tiemblen, nunca dejan de amar. Así termina esta historia, mi hermosa familia, con el sol iluminando los campos de San Lorenzo y recordándonos que no hay traje lo suficientemente fino para ocultar un corazón podrido, ni choza lo suficientemente pobre para esconder la luz de una Madre Santa. Que Dios me los cuide hoy y siempre.